tema de esta predicación, la fe en la familia. Por los últimos meses Dios nos ha venido hablando acerca del tema de la fe y cómo este debe de ser considerado en la vida del cristiano. Y hoy toca la familia. La palabra espiritual, regenerado, el que tiene el aliento o vida de Cristo. Toda familia cristiana, además de este rasgo distintivo de ser cristiano, debe de procurar una vida espiritual. Hoy más que nunca la familia necesita considerar su vida, su comunión con Dios. El cristianismo o el cristiano no es un título que nos colgamos en el pecho. He repetido muchas veces esto. El cristiano es un carácter el cual vivimos y somos llamados en Dios a dar testimonio. Porque el hecho de llamarnos cristianos, el mundo, tal pareciera que solamente es un título o tenemos un nombramiento, pero Dios quiere que vayamos mucho más allá. Primero a los Corintios 3:1, deje su apartado ahí, vamos a ir a un poco de introducción. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Desafortunadamente, este título de cristiano se ha dejado a la deriva y no se considera realmente el trabajar o el cultivar una vida espiritual en la familia. Debemos de proponernos nosotros como cristianos en que realmente demos testimonio de nuestra vida en el Señor. Alguien pensaría, y hablar de espiritualidad tiene que ver con hablar en lenguas, tiene que hablar con ese tipo de contexto. La palabra espiritual en la Biblia tiene que ver con una persona que se deja guiar por la voluntad de Dios. Amén. Cuando hablamos de una familia espiritual, hablamos de una familia que contempla la palabra de Dios en sus decisiones, en sus negocios personales, con los hijos. Una persona espiritual es aquella que crece. Somos llamados en el Señor a tener un crecimiento en nuestra vida cristiana. No cumplimos años en el Señor, somos llamados a madurar y a crecer. Y la vida espiritual tiene que ser algo que se cultiva todos los días en el hogar. Primero a los Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La iglesia en Corinto fue una de las iglesias en las cuales trabajó muchísimo el apóstol Pablo. Fue una iglesia la cual tuvo como característica mucha inmadurez, muchos problemas. El cristiano de ese momento vivía mucho en la carne. Y Pablo escribe esta carta con el propósito de confrontar a la iglesia. Y esta mañana Dios quiere que tengamos esta carta en nuestra vida presente. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Había pasado un tiempo, sin embargo, la iglesia en Corinto seguía comportándose como niño espiritual. Y sabe que somos llamados a crecer. No podemos seguir siendo los mismos cristianos de hace 5 años. Nuestra vida debe de reflejar un crecimiento y una madurez. Pablo les dice, ustedes, corintios, seguían viviendo espiritualmente niños, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Pregunta, ¿cuánto ha crecido tu vida en este año 2018? Es una buena pregunta. Estamos en el 9º mes, ¿sí?, de este año. Es un buen momento para hacernos un autoexamen y ver cómo comenzó nuestra vida en enero y cuánto hemos crecido en estos 9 meses del año. Es triste y ver que el cristiano pasan los meses y sigue siendo el mismo carnal, inconstante. Es la misma persona que sigue teniendo problemas con considerar la voluntad de Dios en su vida. Yo le hago una pregunta a usted esta mañana. ¿Qué piensa usted cuando es el día que hay que venir al culto? ¿Cómo lo ve? Después del tiempo que tiene usted en el cristianismo, ¿cómo considera usted un domingo o un martes, en este caso de la iglesia local, que son días de servicio?
¿Cómo percibe usted ese evento en su vida? ¿Lo ve como una carga? ¿Lo ve como un compromiso o lo ve como una bendición? Pregúntese y conteste esa pregunta con honestidad. ¿Qué representa para usted un día como este? Porque la palabra de Dios nos deja una claridad profunda en cuanto al tiempo en el cual el cristiano se acerca a la casa de Dios. Isaías 58, versículo 13, para continuar con la introducción. Dios estableció que el hombre trabajaría 6 días. Y después de los 6 días, su hijo, los hijos de Dios, tendríamos que detener las actividades de nuestra vida cotidiana para acercarnos al dador de la vida. ¿Sabía usted que asistir a la casa de Dios es una bendición? Si fuera así, vendríamos con mucha alegría. Si yo le pregunto, ¿usted tiene problemas? Yo sé que todos tenemos problemas. Algunos más, otros menores. Problemas físicos, emocionales, familiares. Y déjeme recordarle algo, siempre van a haber problemas. La diferencia es que Cristo está con nosotros y Él nos fortalece y nos sostiene. Miren lo que dice Isaías 58, 13. Ponga atención y lea conmigo. Siga con su vista, yo voy a leer. ¿Ya lo tiene? Si trajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares como delicia, santo glorioso de Jehová. ¿Sabe que cuando Isaías escribe esta palabra, le recuerda a Israel como nación que estaba viviendo como costumbre la idolatría y la rebeldía en contra de Dios, y vivieron las cosas de Dios como una rutina? Los cristianos no asistimos al templo por rutina, asistimos a los cultos porque Dios nos habla y Dios nos ministra. Usted no le hace un favor a Dios cuando viene a la casa de Dios, usted es bendecido cuando viene a la casa de Dios. Nadie le hace un favor a Dios aquí. Somos bendecidos cuando venimos a la casa de Dios. Es una bendición estar en su presencia. La palabra delicia que encontramos ahí, escuche esto, significa lujo, significa disfrute. Para el Hijo de Dios, asistir a la casa de Dios es un momento para disfrutar, porque sabemos de que nuestro Creador escucha nuestras oraciones. Es un tiempo en el cual mi alma se alimenta espiritualmente. Debe de ser cada tiempo de servicio un momento especial para tu vida, porque es el momento en el cual Dios viene a tu vida y te ministra. Dice el versículo el 13, y lo venerarás no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias, ¿qué dice, hermanos? Palabras. El día del Señor fue un recordatorio para el pueblo de Dios, para que consideremos que después de trabajar todos los 6 días de la semana, necesitamos un tiempo de tranquilidad y necesitamos alimentar nuestra vida espiritual, y solamente Dios en su palabra lo puede hacer. Dice el texto 14, entonces, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Deleitarse. No lo vea como una carga, hermano. No lo vea como una obligación. Si llegó a la casa del Señor y tiene problemas, déjeselos al Señor. Disponga toda su actitud, toda su disposición para que el Altísimo ministre su vida. No salga como entró. Está en sus manos cómo sale de este lugar. Si sale bendecido porque recibió de Dios la palabra, o sale cargado porque trajo la carga y ni siquiera vino a Dios y la puso en sus manos. Tristemente, el cristiano muchas veces sale como entra a este lugar. Se le ve en su semblante la dureza del problema que tiene. Quizás su rostro refleja la prueba, la dificultad. Sin embargo, olvidamos que Dios está aquí para fortalecernos, porque Él es la fuerza, Él es nuestro gozo, hermanos. Yo no sé cómo esté tu mañana, cómo esté esta mañana tu vida. Sin embargo, el Dios de la Biblia está aquí y en su palabra dice: clama a mí y yo te responderé.
No salgas como entraste, hermano. La palabra dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La palabra deleitarse, fíjese, significa mantenerse limpio. La palabra es anaj en hebreo. Es que, hermanos, mantenerse limpio. El apóstol Juan dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Todos en alguna manera fallamos en nuestra vida, y venir a la casa de Dios es un buen momento para ponernos a cuentas con Dios. Debe de ser un deleite, debe de ser un tiempo importante. Una última cita, y con esto cerramos la introducción. Hebreos 4, libro de Hebreos capítulo 4, versículo del 1, del 4. Libro de Hebreos, dice el versículo 4: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de ¿qué, hermanos? ¿Sabe que venir ante Dios es un tiempo para descansar de nuestras aflicciones y pruebas? Estar cerca de Dios, escuchar su palabra, es un tiempo para que podamos encontrar tranquilidad, espiritualmente alimentarnos del Señor. Pero muchas veces no sucede eso porque preferimos desobedecer las cosas de Dios. Dice el versículo 7, otra vez: determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz. ¿Me ayuda a leer? ¿Sabe que Dios está muy deseoso de hablarnos? El más interesado es Dios en nuestras vidas, más que nosotros mismos. Pero muchas veces, o casi siempre, estamos más ocupados nosotros que Dios de hablarnos. Dios nos habla todos los días, en cada momento, en cada circunstancia. Yo le comentaba en el tiempo de la oración, usted ve la cuestión en Filipinas, lo que sucedió allá, cómo la gente lo perdió todo en un instante cuando vino ese tifón y arrasó la isla. La gente que trabajó toda su vida por un patrimonio lo perdió de un día para otro. ¿Sabe que Dios nos habla ahí como humanidad? Que el grande es Él y que uno es frágil, y que uno puede hacer en la tierra tesoros, pero cuando Él determina quitar todo, lo quita. Pero casi siempre estamos muy empecinados en buscar las cosas terrenales que las cosas espirituales. Vamos a regresar al pasaje ahora sí de Éxodo capítulo 12 con esa introducción, y vamos a ver lo que Dios quiere ministrarnos esta mañana. Dice Éxodo 12:1: cuando Dios saca a Israel de Egipto, establece principios para su pueblo. Estos principios regirán a Israel como pueblo, pero aún más como familias. Esos principios Dios los establece por familia. El mundo hoy vive una crisis muy grande. Vemos en el mundo la corrupción que incrementa, vemos la maldad cada vez mayor, vemos cómo el hombre es capaz de quitarle la vida a otro por cuestiones insignificantes. Hoy vemos cómo aumenta el vandalismo en nuestro país, aquí mismo en la comunidad. Durante el año hemos escuchado testimonios desagradables de violencia. Y esto no es más que el hombre dándole la espalda a Dios. Y cuando Dios no está en el corazón del hombre, el hombre sin temor es capaz de hacer la peor atrocidad en su vida. Por eso esta mañana Dios nos habla a las familias de la iglesia. El mundo no va a cambiar según la Biblia. El mundo va a ir de mal en peor. Va a cambiar el que decida cambiar en su vida. El que decida en su corazón recibir la palabra de Dios
y decir esto es para mí, es Dios hablándome y vas a cambiar, es que Dios va a cambiar las cosas. Dice la palabra, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Primer principio. El día que Dios los sacó a Israel de Egipto, para ellos comenzaría un año nuevo. El primer principio es que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, en ese momento comenzaría un año nuevo en el cual iban a haber nuevas costumbres, nuevos principios y nuevos hábitos. Los israelitas, hermanos, en Egipto vivían un calendario según a la tierra de Egipto. Vivían unas costumbres de acuerdo a Egipto. Los hábitos, toda su convivencia era en relación a cómo se vivía en ese lugar en el cual se encontraban. Sin embargo, cuando Dios los saca de Egipto, Dios le enseña a través de estos líderes, de Moisés y de Aarón, que las cosas comenzarían nuevas en Dios. Pablo le escribió a los Corintios, segunda carta 5:17, no lo busque, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. Y todas son todas. No importa cómo te educaron de niño, no importa cuál fue tu trasfondo familiar, cultural, en el momento que tú decides venir a Cristo, las cosas tienen que hacerse a la manera de Cristo. Es que cuando yo era niño me hablaban y yo contestaba. No, ahora la palabra dice: airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora las diferencias que tenemos en la familia, en el hogar, las hablamos, las dialogamos, y por muy grande que sea la molestia, no me da el derecho de insultar, de agredir a mi prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Es que a veces pensamos, es que tengo la justificación para estar molesto, sí, pero no te da el derecho de que le faltes el respeto a tu hijo, a tu esposa. Porque ahora la palabra de Dios dice que si tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Ve y díselo, tú y él solos. ¿Qué significa ahora? Que los cristianos en nuestra vida espiritual no andamos contando chismes. Si existe algo en contra de mi hermano que me dijo que yo quiero, se lo digo de frente, él y yo solos. Fomentar y cultivar la vida familiar es que ahora vamos nosotros como hijos de Dios a considerar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Juan 17:6. Éxodo habla y hace referencia a todas las familias de Israel. Juan 17:6, usted me alcanza. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes, y ya han guardado ¿qué? Una familia que promueve y cultiva la vida espiritual es una familia que considera la palabra de Dios en sus decisiones, aunque no le guste. La palabra de Dios muchas veces va en contra de nuestro instinto natural, pero ¿sabe qué? Es lo mejor para nosotros. Muchos de nuestros problemas que tenemos en nuestra vida es porque hemos dejado a Dios fuera de nuestra vida y de nuestro hogar. Jesús dice: del mundo eran, tú me los distes, pero ellos han guardado tu palabra. 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado. Jesús procuró a cada discípulo enseñarle las palabras del Padre. Y esta mañana Dios quiere que recordemos esto. No estamos inventando el hilo negro. Estamos solamente recordando lo que quizás ya sabíamos y que nos falta hacer, y es obedecer la palabra de Dios en nuestra vida familiar. No es suficiente, papá, con traer el gasto. No es suficiente con trabajar y cumplir con tu gasto.
El hombre es el llamado sacerdote por la vida espiritual de la familia. No quieras o no pidas con tus hijos lo que no puedes dar. Si hoy queremos que las cosas cambien, comenzamos nosotros, en la familia, con los hijos, en cada momento. Dice el 8: y ya han conocido verdaderamente que salí de ti, y ya han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Sabe, hermanos, que es una bendición el poder considerar la palabra de Dios en nuestras decisiones. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículo 3, segundo principio. Dice el texto: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero, que dice, hermanos, por familia. Lo que Dios está hablándole a Moisés es de que Israel tendría que celebrar la Pascua, que significa esta ceremonia pasar por alto. Había un juicio para Egipto de parte de Dios, pero aquí el pasaje nos habla de que por familia tendrían que reunirse y como familia tendrían que ofrecer sacrificios. Es muy triste cuando como familia estamos separados. Es muy triste, otra vez, cuando solamente viene alguien de la familia y no viene toda la familia a la casa de Dios. Porque Dios, cuando nos llama por familias. A los padres le deja la responsabilidad de los hijos. Y debemos de procurar asistir y ofrecer a Dios nuestra alabanza y adoración en familia. Como pastor me siento triste cuando no veo a toda la congregación reunida. Pero usted debe de sentir lo mismo cuando no vienen con usted todos sus hijos. La palabra habla que todas las familias tendrían que hacer este sacrificio. El Señor estableció esta festividad y tendría que hacerse por familias. La familia de Dios debe de celebrar cada día de servicio que Dios nos salvó. Debemos de procurar y prepararnos desde entre semana, preparar el momento en el cual vamos a asistir a la casa de Dios y animarlos los unos con los otros. Primera de Tesalonicenses 5:16. Vamos a buscar esta cita. Primera de Tesalonicenses 5:16. La familia debe de enseñarse en la familia a procurar reunirnos. ¿Usted me alcanza? Leo la cita. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias, ¿en qué, hermanos? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Sí, somos llamados a darle a Dios gracias en todo, y como dijo Efesios, y por todo. Por los problemas, sí, hay que darle a Dios gracias porque a pesar de lo que tengo, Él me guarda y Él me cuida. Y tenemos que procurar en familia enseñar esto, hermanos. Esta mañana Dios quiere que revisemos nuestra vida como familias. La fe debe de ser trasladada a la práctica en nuestro caminar como hijos de Dios. La palabra de Dios dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hebreos 10:24. Usted me alcanza. Y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En una ocasión alguien me decía: pastor, fíjese que Dios me dijo
que yo puedo hacer los cultos en mi casa con mi familia. Así es de que le aviso que ya no voy a asistir al templo. Voy a hacer en mi casa los cultos. Y yo le pregunté, ¿y dónde encontraste eso? Es que yo estaba orando y Dios me dijo, pues déjame decirte que eso es contrario a lo que dice la Biblia. Dios estableció en diferentes lugares iglesias para que sus hijos asistan en esa iglesia y Dios trabaje en nuestro carácter. La iglesia no es idea del hombre, la iglesia es diseño de Dios para con su pueblo. Y Él estableció en cada lugar una iglesia para que los hijos de Dios se alimenten espiritualmente. En ese lugar creceremos y seguramente vamos a morir en ese lugar. Pero Dios colocó para cada hijo suyo una iglesia. Yo no encuentro en la Biblia que cristianos anden sin iglesia. Tenemos que afianzarnos en un lugar y ahí crecer, y ahí servir, y ahí trabajar en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así debe de ser. La palabra dice, texto 24, y considerámonos unos a otros para estimularnos. La iglesia es el lugar donde nos encontramos después de 6 días de trabajo, donde nos saludamos, hermano, hermana, ¿cómo está? Yo le animo en el Señor, no deje de asistir, congréguese. Es que no siento ganas, no importa, hermana, usted véngase. En la casa de Dios nos animamos los unos con los otros. Y luego viene la advertencia o la exhortación en el texto 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Hoy Dios nos llama, familia, hermanos en el Señor, que debemos de procurar congregarnos. Déjame recordarte algo que quizás tú sabes. Tú no eres eterno para tus hijos. Un día vas a morir. Y si tú quieres que tus hijos caminen con Dios como hoy tú caminas con Él, hay que enseñarles con el ejemplo. Y hay que traerlos a la casa del Señor. Amén. Vamos a ir a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y luego vamos a ir hasta el 14. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a quiénes? ¿Sabe que aquí Josué confronta a los líderes de Israel y les hace un llamado a considerar su pasado y lo que tienen enfrente ahora de parte de Dios? Esto fue vital en el tiempo de Josué, recordando de dónde Dios los sacó, cómo Dios obró, pero que cuando estaban allá ellos servían a dioses extraños. Así estábamos usted y yo antes de venir a Cristo. Servíamos lo que no sabíamos. Versículo 14, que no podemos leerlo todo. Ahora pues, temed a Jehová y servirle, ¿cómo, hermanos? Con integridad y en verdad. Hoy en la actualidad, hermanos, hacen falta buenos ejemplos en el hogar. Dice la psicología del comportamiento que el niño aprende el 80% del ejemplo del padre y el 20% de los consejos. ¿Qué significa eso? Que el ejemplo arrastra. Hoy otra vez Dios nos recuerda a los padres que debemos de dar buen ejemplo. La palabra dice integridad. ¿Qué es la integridad? Es la congruencia de lo que digo con lo que hago. Soy llamado a vivir lo que predico. Los hijos de Dios no podemos ser gente que decimos una cosa
y vivimos otra cosa. Tenemos que vivir lo que predicamos. Siempre repito esto cuando cabe la oportunidad. La mejor campaña en San Andrés Timilpan no será un evento ahí en el centro, trayendo grupos. La mejor campaña en Timilpan será que las familias de aquí den testimonio de Dios en sus corazones. Si el vecino, si la gente de alrededor no ven cambio en nuestras vidas, no querrán acercarse a este lugar. Lo que hace que la gente busque de Dios es cuando ve el cambio de Dios en nuestras vidas. Tenemos que vivir lo que predicamos, poner en práctica lo que sabemos. Integridad y verdad, dice Josué. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Qué les dijo? Quitad. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dios o usted? Es que, pastor, no puedo dejar la mentira. ¿Cómo que no puedes? Es que no puedo dejar de hablar groserías. No puedo dejar de pegarle a mi esposa. No puedo dejar de tomar. ¿Cómo que no puedes? ¿Y qué entonces Dios no dio la victoria en Cristo Jesús? ¿Qué acaso no somos más que vencedores en Cristo Jesús? Tenemos que dejarlo, hermanos. Tenemos que dar testimonio de Dios en nuestras vidas. Josué dice: dejar a los dioses ajenos, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué dice, hermanos? Y sabe que Josué estaba hablando de su esposa y sus hijos. No le preguntó a su esposa y a sus hijos si querían servir a Dios. Josué estaba seguro que él y su casa iban a servir a Dios. ¿Sabe, hermanos, que cuando leía esto y repasaba en la semana esta predicación, yo pensaba mucho en la iglesia? Tenemos aquí 9 años en San Andrés Timilpan. Y tenemos delante de Dios la responsabilidad de servir en las cosas de Dios. Me entristece cuando voy a ciertas familias y me dicen: pastor, no tengo tiempo, no puedo servir. ¿Cómo que no puedes servir? O sea, ¿tienes tiempo para todas las cosas menos para las cosas de Dios? Como pastor me entristezco porque tal pareciera que entonces es superficial. Y puedo entender que hay miles de compromisos, pero cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Amén. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, 16, y dijo: nunca tal cosa acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Esto impactó a Israel como nación, la convicción de un hombre con su familia. Servir a Dios, iglesia, tiene que ver con vivir su palabra. Tiene que ver con vivir en la voluntad de Dios. Hoy Dios nos recuerda eso. ¿A quién estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo con la familia que Dios te dio? La fe es muy importante, pero hay que procurar la vida espiritual en la iglesia, en la familia. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta mañana.